Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Daniel Bregua. El señor Bregua ha utilizado el miércoles pasado en la tercera sesión ordinaria de este año la banca 16, la banca del pueblo, con un tema preocupante: la creación de una unidad de cuidados paliativos para pacientes oncológicos. Lo recibimos y lo saludamos. Daniel, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Daría? María, gracias por invitarme. Alejandro, un gusto estar acá. Un poco raro después de tanto tiempo no estar en un estudio en Miramar haciendo radio. Como vos decías, lo que yo estoy pidiendo, porque por allí en el marco de la banca 16 no queda tan claro, no tenés tanto tiempo para desarrollar. Yo estoy pidiendo la creación de una unidad de cuidados paliativos para pacientes terminales en el Hospital Marino Casano, o al menos la asignación de camas para pacientes terminales, y también para pacientes oncológicos que tienen sobresaltos, que tienen subas y bajas en su tratamiento oncológico, porque esto lo he vivido a raíz del fallecimiento de mi esposa. Los recursos están, no es una cuestión de presupuesto, y a raíz de lo que he investigado en estos últimos tiempos, tampoco es descabellado lo que yo estoy pidiendo. No hay, no solamente en Miramar, no hay centros de cuidados paliativos en todo el país. Y yo me traje aquí un material que rescaté por internet que es muy reciente. Es un trabajo de campo elaborado por médicos especialistas en cuidados paliativos y fue hecho en la temporada 2012-2014, así que más reciente imposible. Y ahí tenés todas las falencias y la disponibilidad y la no disponibilidad de camas en todo el país. Esto es una falencia que no solamente tiene General Alvarado, quiero recalcarlo. Y por ahí, en el fragor de la banca, donde se juntan muchísimos temas en muy pocos minutos, se hace difuso. Puntualmente, yo estoy pidiendo que en el Hospital Marino Casano se haga una sala de cuidados paliativos para pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque son muchos los pacientes oncológicos que hoy sufren esa enfermedad en General Alvarado. Y son invisibles, porque no se habla del tema. Porque el cáncer es una palabra tabú. Y con esa actitud lo que nosotros hacemos es hacer invisible al paciente. No lo vemos, no hablamos del tema, no nos preocupamos de la problemática del paciente oncológico en General Alvarado. Y en un segundo punto, en otra instancia superadora, lo que le estoy pidiendo a la dirigencia política es que además, en su plataforma futuro, ya que estamos en época electoral, contemple la construcción de un hospital oncológico en la zona que no tenemos. Tenemos una zona enorme, con gran cantidad de densidad poblacional, y no tenemos un hospital oncológico al cual recurrir. Pero eso es otro tema. Yo puntualmente estoy hablando de General Alvarado. Es algo que se puede resolver ya mismo. Por ejemplo, la habitación número 9, mirá qué específico que soy, del Hospital Marino Casano, donde estuvo mi esposa, puede hoy mismo ser asignada con una mínima remodelación para pacientes oncológicos, para pacientes terminales, o también, porque esta es otra rama de la medicina del dolor, para pacientes que necesitan internación prolongada. Claro, exactamente, que hay lo que se llama enfermedades multiresistentes, están los pacientes de HIV, están los pacientes oncológicos. Esa habitación número 9, hoy ya vos la podés destinar pura y exclusivamente a esto que yo estoy pidiendo. Mientras el Ejecutivo, las autoridades, a través del cuerpo técnico que tengan, pueden estudiar dónde, en qué sector del hospital se puede crear esta sala. Y yo pedía en la banca del pueblo que esto no sea simplemente un depósito de personas. Y perdón si soy muy duro nuevamente, porque este es un tema duro y no se puede andar con chiquitas. Tiene que haber además un equipo interdisciplinario que en un 90% ya lo tenemos en Miramar. ¿Por qué? Porque para saber cuántas camas necesito, yo tengo que saber cuántos pacientes de cáncer tengo.
en General Alvarado? ¿Cuántos pacientes se están tratando en los consultorios del hospital municipal? Y te voy a contar una situación. La profesional que atiende el tema oncológico en Miramar es una sola. Es una profesional de Mar del Plata, viene solamente los días lunes. Es la doctora Casati. Es una profesional excepcional. Realmente ha tenido gestos para con mi esposa y con otros pacientes que están fuera de lo común en lo que hace a veces al trato médico. La ha ido a visitar a mi esposa en centros donde ella no trabajaba, se ha desviado viniendo de la ruta en plena noche, entrando por el 88 a Miramar para ver cómo estaba mi esposa. Ha tenido ese tipo de actitudes fuera de lo que es estrictamente su obligación médica. Pero ¿qué sucede? La doctora Casati atiende los lunes, arranca su jornada a las 8 de la mañana en el centro médico que es la Clínica Mitre, hasta pasada la 1 del mediodía. De ahí ya viene atrasada por los pacientes que la demandan al hospital municipal, donde atiende hasta las 5 o 6 de la tarde, donde además hace salas y tiene pacientes internados, y de ahí ya atrasada sale corriendo al centro Alfa Salud. Eso te da una dimensión de la cantidad de pacientes que tenemos en General Alvarado en este momento con la problemática oncológica. Pero además sobrepasa la capacidad de atención de esta profesional. No podés darle una calidad de atención al paciente con semejante carga horaria, porque además no hay temas nimios, no hay temas pequeños en el tratamiento oncológico. Además del tratamiento al paciente, de revisarlo, de ajustarlo, de pesarlo, de darle la medicación, hay una terrible burocracia. No sabés, la doctora me ha dicho la cantidad de tiempo que pierde llenando planillas, órdenes, resúmenes de historia clínica, todo eso por todos y cada uno de los pacientes. Entonces, por eso te digo que no hay que hacerlos invisibles a los pacientes de cáncer. Lo que pasa es que nosotros, la palabra cáncer nos da terror. Y tenemos eufemismos, decimos la maldita enfermedad, una enfermedad prolongada, la cruel enfermedad, no mencionamos, no decimos puntualmente cáncer. Y de esa forma, con ese lógico temor que tenemos como humanos ante lo que es un espejo que nos devuelve el final de nuestra vida, los hacemos invisibles, como te dije al principio, y no los ayudamos. Y ahora, si vos me permitís, si vos me querés hacer preguntas, me hacés, si no... Para no ir perdiendo la yo sigo. La memoria es ingrata. Casualmente nosotros en nuestro programa hemos tenido últimamente 2 o 3 pacientes enfermas oncológicas que nos han venido con distintas problemáticas, ¿no? Así es. Hemos tenido inclusive una entrevista con una persona que vino hasta acá, hasta el estudio, y ha estado hablando de la obra social y de una infinidad de detalles que hacen al todo, ¿no? Cuando uno tiene que sobrellevar la enfermedad. Vos tenés que dar, aquí tenemos que hacer una bifurcación. Tenés el paciente con obra social y tenés el paciente sin obra social. El cáncer es una enfermedad terriblemente onerosa, aún con obra social. Los pacientes con obra social sufren increíble cantidad de demora. Yo te puedo decir, por ejemplo, que la empresa de remises que trasladó a mi esposa a Mar del Plata a hacerse sesiones de radioterapia todavía no tiene autorizados los viajes, y fue en el mes de diciembre del año pasado. El plan MEPES, que es el plan de medicación oncológica a nivel nacional, no puede tener una demora de más de una semana, 10 días, y está tardando meses. Y ahí te estás jugando la vida, porque es la quimioterapia que vos necesitas para intentar tener una sobrevida o curarte. Cada autorización que vos tenés que hacer a través de IOMA, por ejemplo, que es la obra social madre que tenemos todos en General Alvarado, porque casi todos pertenecemos a IOMA, porque sos docente, o porque sos policía, o porque sos empleado municipal. IOMA todavía está con el sistema de mandar planillas por fax a La Plata para autorizar cualquier trámite. Y es, aparte de arcaico, vos imaginate una línea telefónica, cada paciente, cada trámite son no menos de 4 a 6 hojas por un medicamento sencillo, porque va tu fotocopia de DNI, tu fotocopia de carnet, la fotocopia de la orden médica, la fotocopia de la receta médica, tu último recibo de sueldo. A eso agregarle todo lo demás, planilla de alta complejidad, resumen de historia clínica, etcétera, etcétera. Entonces, tenés una burocracia mortal. Por eso yo pedía, además del equipo médico interdisciplinario, un equipo administrativo especializado
porque no toda la gente de General Alvarado está en condiciones de interpretar esa compleja burocracia, de saber qué es lo que tiene que hacer, de saber cómo tiene que dirigirse, a quién peticionar y a quién protestar. Cuando, por ejemplo, como me pasó a mí, la medicación oncológica tardó más de 3 meses. Es toda una problemática. Y ahora, dejemos eso ahí, hacemos un paréntesis. Nos vamos al que no tiene obra social. ¿Cómo haces con un paciente oncológico terminal sin obra social? ¿Cómo lo llevas a tu casa en los barrios de General Alvarado, donde generalmente todavía tenés carencias de infraestructura, donde te están diciendo que para tener un paciente oncológico tenés que tener una cama ortopédica, tenés que tener, por ejemplo, el pie para un suero? Aparte, vos como familiar tenés que entrenarte, tenés que aprender como tuvimos que aprender nosotros. ¿Uno está capacitado para Claro. Tenés que cambiar al paciente en la cama, saber cambiarle las sábanas, saber higienizarlo, saber esto y saber el otro. No, a mí no me quedó claro, Daniel, el tema cuando usted dijo de que el médico manda a los pacientes oncológicos a la casa. Así es. ¿Es ley eso? No, no es una ley, y viene bien que lo preguntes, porque hay una ley que se llama 26.742, que es de muerte digna, que fue promulgada por el Congreso de la Nación y que en junio de 2012 fue modificada para introducir el capítulo de cuidados paliativos. Yo no estoy cargando las tintas con los médicos, porque yo no soy médico, entonces no puedo debatir sobre un tema sobre el cual yo no soy profesional. Puedo debatir como familiar de un paciente, como comunicador y por la experiencia que he tenido como familiar de un paciente. Es norma, porque hasta la propia oncóloga me lo dijo, que cuando ya no hay más nada que hacer, te lleves el paciente a tu casa para que muera allí rodeado de sus seres queridos. Y como yo he dicho, esto es cruel e inhumano, porque no todos los pacientes están en condiciones de ser atendidos y fallecer en su domicilio. Para que la gente lo tenga claro, esto no es como las películas de Hollywood, que el paciente se muere en una cama mirando por una ventana un día soleado, rodeado de sus familiares que le toman la mano. El paciente terminal llega a ese estado después de una batalla terrible que implica cirugías, innumerables medicaciones, agresiones al cuerpo como es quimioterapia y radioterapia. Llega postrado, sin fuerzas, y llega destruido física y psíquicamente. Entonces, vos estás con esa carga emocional de saber, como me pasó a mí, que iba a ver a mi esposa todos los días sabiendo que se iba a morir, que no iba a volver a casa, que no se iba a curar. Pero además no solamente eso, sino que en ningún momento pudieron estabilizarla como para que vos me digas, la tenés 1 mes, 2 meses en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te dicen que te la lleves a tu casa y que le hagas cuidados paliativos. Y acá, nuevo paréntesis. Los que no tienen obra social, ¿quién les da el cuidado paliativo? ¿Qué equipo? ¿Dónde? Sigo. Si vos tenés obra social, el cuidado paliativo se resume a una enfermera que va a tu casa todos los días por un lapso de no más de 10 minutos. Entra a la habitación, le toma el pulso, le toma la temperatura, le da la medicación asignada, la evalúa y se va. Y el médico viene una vez por semana, la mira al paciente, evalúa, ajusta la medicación o te dice, llama a la ambulancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El famoso paciente que supuestamente debe morir en su casa rodeado de todos sus familiares, termina como pelota de ping-pong yendo al hospital, internándose, soluciona la emergencia, vuelve a su casa y así en infinito hasta que finalmente fallece. Entonces no se está cumpliendo el objetivo de los cuidados paliativos, que es evitar el sufrimiento de la persona y evitarle el dolor y darle la mejor calidad de vida posible hasta su último instante. Eso no se está cumpliendo, porque para que la gente sepa, los cuidados paliativos son una carrera de posgrado en medicina, como lo es la medicina del dolor. No cualquiera está preparado. Claro, y no lo tenemos. Inclusive hay una carrera de enfermería en cuidados paliativos. Por eso yo hablaba en la banca de enfermeros especializados en oncología o en medicina del dolor, o capacitados al menos, y un equipo interdisciplinario, porque como yo te digo, te lo dije hace un instante,
Si yo no sé cuántos pacientes de cáncer se atienden en el hospital municipal y en qué estadio de la enfermedad están, para que la gente que me comprenda, el estadio del cáncer es lo que te indica su gravedad. Si es un estadio 1, tienes más chances. Si es el estadio 4, es cuando ya tiene metástasis y el pronóstico es muy duro. Entonces, por eso yo hablaba de un equipo interdisciplinario que tenga un oncólogo que viva en Miramar, que resida en Miramar, que tenga guardia pasiva y guardia activa en Miramar, que podamos acudir a él en todo momento, secundado por un médico clínico que además esté capacitado y familiarizado con la medicina del dolor y los cuidados paliativos, y además la psicóloga que contenga al paciente que sabe que se va a morir y contenga a los familiares. Claro, y el psiquiatra y el kinesiólogo para rehabilitarla, para que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Te escucho. Sí, Daniel, te estamos escuchando con mucha atención todas estas cuestiones que obviamente quienes no las han pasado, no las han transitado, desconocen, ¿no? Así que lo estás explicando realmente muy bien. La pregunta que yo te quería hacer es, vos llegaste a la banca 16, perdón. 16. Ahora, me imagino que antes habrás tocado alguna puerta, te habrás dirigido a algún lugar, habrás hecho tu trayectoria de inicio. Quiero que me cuentes y qué pasa a partir de tu exposición en la banca 16. Mira, si yo te cuento lo que pasé, realmente no sé si contarlo. A mí me han ocurrido situaciones en el hospital gravísimas. ¿Sabés qué fue lo que detonó todo esto? Un médico cirujano que iba a ser designado director del hospital, con el cual tengo una excelente relación porque sé que no lo hace por maldad, sino por su formación médica. Mi esposa tenía una colostomía, metástasis en la columna, estaba postrada, no se podía mover. Este profesional ingresó un día a la sala, le quitó la vía de suero a un paciente oncológico terminal, asentó en la historia clínica retirarle toda la medicación, dejándole solamente un analgésico, la tomó de los brazos y la sentó en una silla. Y esto está en las enfermeras de testigo y está sentado en la historia clínica de internación de mi esposa, no estoy hablando por hablar. Ante mi estupor, una paciente que estaba postrada. Fue, además de ser una terrible humillación para mi esposa, que lloraba porque todavía encima se sentía culpable, porque no se podía levantar de la cama e irse a su casa. Desde el punto de vista del paciente es terrible, y desde el punto de vista médico, no hace falta ser médico para saber que eso fue una aberración. Porque en todo caso, si vos querés recuperar a un paciente, tenés algo que se llama oncólogo y tenés algo que se llama kinesiólogo para hacer una interconsulta y decir, a ver, ¿cómo logramos que este paciente recupere movilidad para trasladarlo a su casa? Ahí, te confieso, se me volaron todos los pájaros. Entonces, amenacé con venirme, te digo así, queda feo, pero amenacé con venirme con un equipo de TN al hospital, utilizando los contactos que me quedan de mi época de televisión, de venir con un equipo de TN al hospital para que muestre cómo está el hospital y cómo está mi esposa. Amenacé con un juicio por abandono de persona y por mala praxis. Pero ¿qué pasa con el que no tiene esta capacidad? Con el que no puede hacerlo, que no sabe cómo hacerlo. Y así fue como comencé. Y ahí le dirigí una carta al intendente municipal explicándole lo que yo estaba pasando, que era necesario hacer una sala de cuidados paliativos porque me querían externar a mi esposa a toda costa. Mi esposa no estaba en condiciones de externarse. Bueno, a las 3 de la tarde yo le envío por Facebook, mirá lo que te digo, por Facebook le envío este mensaje al intendente municipal. A las 6 me contestan que a las 8 del día siguiente tenía entrevista con el secretario de salud. Así logré comenzar a mover todo este tema. El secretario de salud, el doctor Rollo, la verdad me dio todo. Me dio la habitación que yo pedí, me dio el colchón antiescaras y me aseguró que no iban a hacer nada que modifique la salud de mi esposa. Me envió a la trabajadora social, la señora Jimena Donofrio, a la que también estoy muy agradecido, que vino a mi casa, hizo el dictamen, la evaluación ambiental. Y a partir de allí comencé a movilizarme enviándole cartas a todo el mundo, a todos los representantes de todos los bloques políticos, no solamente a nivel de General Alvarado, sino a nivel provincial y nacional. Llegué hasta el gobernador Scioli, a todo el mundo. Porque ¿sabes cuál es el tema, Alejandro? Todavía encima te hacen sentir como que vos le estás quitando algo a tu ser querido. Te hacen sentir culpable. Como diciendo, le estás negando a tu esposa, en mi caso, de que vuelva a su casa, a su ambiente familiar, a pasar sus últimos momentos. Entonces, imagínate el estrés.
en todo momento mi duda, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Por otro lado, también dijiste, Daniel, de que la casa tiene que estar preparada cuando el enfermo oncológico regresa sí. a su hogar, tiene que estar preparada con el pie para el suelo y quizás la cama con el colchón especial. Cama ortopédica. Cama ortopédica. ¿Y eso quién te lo provee? Si vos no tenés obra social o no tenés nada... Gran pregunta. Lo tenés que pagar. Lo tenés que alquilar por semana. Es más, yo teniendo obra social no lo logré. Y esto es algo grave que vuelvo a hacer el punto. Los cuidados paliativos para IOMA son provistos por el programa Cuidarte, que es un programa provincial establecido específicamente para eso. Cuando vos entras al programa Cuidarte, te dan 4 páginas impresas con todo lo que tiene. Cuidadores, terapistas ocupacionales, médicos, enfermeras, cama ortopédica, colchón antiescaras, almohada antiescaras, oxigenoterapia, silla de ruedas, bueno, prácticamente te dan lo que vos quieras. Pero cuando vos llamás, como yo llamé, el representante, el doctor representante, un médico que atiende en IOMA, en Mar del Plata, me dijo que para Miramar lo único que tenía era una enfermera, que no me podía brindar ni siquiera la cama ortopédica, que por allí, haciendo gestiones, dada la gravedad del caso, yo pregunto, un paciente terminal, programa Cuidarte, ¿cómo estableces una gravedad? Son todos graves, son terminales. Podría lograr darme el colchón antiescaras. Y la trabajadora social me dijo 2 cosas. Tu señora de acá no se va, sino se va a un lugar mejor. Y para volver a tu casa, si estuviera en condiciones, que no estaba mi casa en condiciones, porque además el paciente no puede estar rodeado de mascotas, por ejemplo. Si vos tenés mascotas, no pueden entrar al ámbito donde está el paciente, tenés que tenerlo esterilizado, tenés que tener la cama ortopédica porque está postrado, necesita ayuda y no te lo brinda. Y para IOMA, como Cuidarte no me lo daba, lo tramité por IOMA y tenía una demora de meses la cama ortopédica. Y esto que estoy diciendo, que me contestó el médico, no es un dicho mío, El personal de IOMA, yo le brindé el celular personal de este médico y delante mío lo llamó y les reiteró exactamente lo mismo que me había dicho a mí, así que pongo por testigo al personal de IOMA. Ahora, ¿qué pasa con el que no tiene obra social? ¿Dónde consigue una cama ortopédica? Y además, si vos tenés una casa humilde como tengo yo, ¿dónde la ponés? No, y yo me voy un poco más allá. ¿Dónde va la gente que no tiene familia? La familia no se puede ocupar. Exactamente. Gente humilde, que de pronto tiene que trabajar para comer. Bueno, todos trabajamos para comer, pero tiene que trabajar mucho más, o por ahí tiene 2 o 3 trabajos. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ocuparse de esa persona que necesita muchos cuidados? Permanentes. A mí la trabajadora social me dijo, con evaluación médica, que mi esposa, estando en mi casa, necesitaría 3 enfermeras. Entonces, llegamos a un absurdo. Si vos me estás diciendo que mi esposa necesita que la habitación esté preparada como un hospital y tenga 3 enfermeras, es porque debe estar en un hospital, no debe estar en mi casa. Entonces, hay un agujero ahí, hay una falencia que no estamos cubriendo para un sector de la sociedad que resulta terrible. Si yo con obra social pude lograr que una empresa me lleve a mi esposa a radioterapia, no te estoy hablando de un paciente terminal, te digo el que está en el medio del tratamiento, que no sabe si lo va a lograr o no. ¿Quién lo lleva durante 40 sesiones de radioterapia todos los días en punto a Mar del Plata? ¿Quién lo lleva? Sabemos cómo está el municipio, que te puede llevar un día, te puede llevar 2, pero 40 días consecutivos a la misma hora es muy difícil de lograr. Y pagar el pasaje y movilizar a un paciente que está mal, ocupar una ambulancia que debe ir con un médico y un enfermero. Aparte, el intersonal, en el estado en que está, ¿tiene equipo de radioterapia? ¿Dónde se trata esa gente? Entonces, por eso vos me preguntabas, Alejandro, ¿cómo se detonó todo esto? A raíz de lo que me estaba pasando a mí. Digo, si a mí, que tengo obra social y tengo las herramientas culturales y la experiencia administrativa, porque además trabajé 8 años en el municipio, para peticionar y hacerlo todo lo que tengo que hacer, me pasa esto y no lo puedo solucionar, ¿qué queda para el que tiene menos herramientas que yo? No, está claro, Daniel, que vos estás hablando por un montón de gente que no tiene voz. Pero esa es mi intención, por eso pedí la banca del pueblo. Porque, a ver, como yo dije, a mí ya nadie me devuelve mi esposa. Sí, te iba a decir eso, me quedo con lo que dijiste, de transformar tu dolor, ¿no? Pero, por supuesto, porque además muchos dirán, este señor habla porque le tocó. Sí, es cierto, hablo porque me tocó.
Pero no me tocó ahora. Hace 25 años que vengo luchando con mi esposa, trajinando todo tipo de hospitales por una patología previa. Cualquier hospital que vos me digas, yo estuve. De acá, de Mar del Plata, de Buenos Aires. Desde el más derruido, como el Hospital Posadas, que ahora está en la palestra otra vez, hasta, por ejemplo, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que es, después de la Favaloro, lo más top que hay. Pasé por todos. Tengo 25 años de experiencia como familiar y paciente. He pasado todo tipo de situaciones en el ámbito sanitario y además tengo un médico en la familia. O sea, creo saber de lo que hablo. Además, como comunicador, con una experiencia de ya más de 30 años en el periodismo, creo que también puedo opinar de ciertas cuestiones. Entonces, yo no estoy poniendo en tela de juicio el tema médico. Lo que estoy diciendo es que nos debemos un debate y que hay un sector de gente que no tiene voz. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Quién la atiende? ¿Quién se ocupa? Por eso estoy pidiendo esta sala de cuidados paliativos, estoy pidiendo que se forme un equipo interdisciplinario y estoy pidiendo que se forme un equipo administrativo que lo ayude. Mira, como viejo empleado municipal te puedo decir algo, María. Hacemos tantas fotocopias al divino botón en el municipio y no tenemos una oficinita con una fotocopiadora en el ámbito del frente al hospital donde se hacen los trámites y se piden los turnos para que vaya alguien y vos, que tenés experiencia y sabés cómo manejarte con IOMA, con ACES, con PAMI, con el IGA, pidiendo turnos, etcétera, no le des una ayuda a esa persona y le digas, dame esto, tráemelo, te das vuelta, te vas a la máquina, le armás el paquete y le decís, así como está, señora, esto se lo lleva a fulano. Ese fue el reclamo que tuvimos la semana pasada de una paciente oncológica que también decía, me dieron 1000 vueltas. Claro. Claro, exactamente. ¿En condiciones un paciente oncológico de recorrer, de ir y venir 10.000 veces? El estrés terrible, la angustia, vos estás obnubilado por toda esta situación que te desborda como familiar y ni hablar del paciente, porque no sabés lo que va a pasar. Estás con miedo, estás angustiado, estás sin saber cuál va a ser el final de toda esta historia. Y cuando te dicen que el final va a ser malo, entonces, y todavía encima tenés que lidiar con la burocracia o con un médico que te dice llévatela a tu casa con tono admonitorio, como diciendo que vos estás en falta. Eso es terrible. A mí nadie me vino a contener. Yo no quiero hacer un cargo. Vuelvo a decir, estoy pero tan agradecido al hospital. Lo que estoy señalando es que estamos fallando como sociedad en un sector muy sensible. Por ejemplo, la psicóloga se presentó. A ver, el doctor Hoyos en 48 horas me dio todo. A las 48 horas tenía la trabajadora social en mi casa. A las 48 horas apareció la psicóloga, que no voy a dar el nombre porque no quiero caerle, porque no vale la pena, y que no es su culpa. Y me dejó un papelito, un recetario del hospital, diciendo, cualquier cosa venime a ver. Estoy tal día a las 10. No. Tenés que estar vos como profesional en la cama al lado de mi esposa, atendiendo desde el punto de vista psicológico a mi esposa, y después nosotros como familiares iremos a hacer tratamiento ambulatorio. Pero nunca un psicólogo vio a mi esposa en los 2 meses y 23 días que estuvo en el hospital. Ahora, Daniel, yo pregunto, ¿no? Porque vos decís que de pronto gracias a tus contactos y a que pudiste moverte en otro ámbito y un poco como que amenazaste con que traer ADN, vamos a decirlo burdamente, chapeaste. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque pasa eso, terminamos chapeando, diciendo o consiguiendo alguna cuña para poder solucionar algunas cosas, cuando no debería ser. De ninguna manera. Cuando todos tendríamos que tener el mismo trato y la misma celeridad. Exactamente, exactamente, pero por eso te digo, ¿por qué todo tiene que ir a lo mediático? Si vos no haces escándalo mediático de cualquier forma, no conseguís nada, es un absurdo. No podemos manejarnos de ninguna manera como sociedad organizada de esa forma. No se trata de si yo puedo traer ADN o no. Se trata de que no debo llegar a esa instancia en el estado en que estoy, porque gracias a Dios yo soy una persona de carácter muy fuerte, pero puedo mantener la calma. Imagínate, todos los días tenemos agresiones en el hospital. Imagínate un paciente, una persona desbordada por el dolor, que por allí no tiene la presencia de ánimo que pude lograr tener yo. Tenés un escándalo de proporciones dentro del hospital. Ya ha pasado, ¿no? Y sí, yo en 3 meses te digo que he visto de todo ahí adentro. Estuvimos, mi hijo y yo, 3 meses viviendo en el hospital. No es que íbamos de visita, estábamos de la mañana a la noche en el hospital, viviendo en el hospital. Por eso mi agradecimiento a todas las personas del hospital, porque realmente nos han dado un trato
desde las chicas de cocina, mantenimiento, las enfermeras, todo, nos han dado un trato excepcional. El recurso humano es terrible. Ahora, por ejemplo, yo he visto llorar a una paciente de dolor, porque no había morfina. Por eso estoy pidiendo que se haga esta sala, esté el equipo, que en un 90% está. Nos faltaría un clínico que se ocupe de esta parte y un oncólogo que resida en Miramar, pero el resto del equipo lo tenés. Tenemos al psiquiatra, tenemos al psicólogo, tenemos al kinesiólogo y tenemos el ámbito. Entonces, no podemos dejar que esto continúe. Yo te puedo dar después, si vos querés, al final 2 o 3 conclusiones de este trabajo y vas a ver que no estoy hablando por hablar, es una situación que se da en todo el país. Una de las cosas que me han propuesto era trasladarla a lo que se llama hospice. Los hospice son albergues de voluntariado, generalmente en manos de obras religiosas o de personas comunes como vos y yo. En primer lugar, que no es para un paciente en esas condiciones. Y en segundo lugar, la disponibilidad de camas es de 4 a 6 camas. ¿Sabés cuántos hospice hay en todo el país? 9. 9 solamente en todo el país, con 4 a 6 camas. De esos 9, 5 están en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, uno solo en Mar del Plata. Entonces, tenemos una terrible falencia en cuanto a la asignación de camas para cuidados paliativos. Ahora, yo entiendo, un médico me dice, yo no puedo tener un paciente meses internado dentro del hospital, porque puede adquirir una enfermedad intrahospitalaria. Claro, exactamente. Yo le dije, doctor, es una cuestión de humor negro, mi esposa se muere y usted se preocupa porque tenga una infección intrahospitalaria. Tenemos que establecer prioridades. Además, si podemos tener una unidad de terapia intensiva, si en otros hospitales podemos tener una unidad de coronaria, no me va a decir usted que no puede tener una sala de cuidados paliativos. Es cuestión de establecer criterios médicos. Y eso es lo que yo estoy puntualizando. Yo no estoy debatiendo el tema médico, yo lo que estoy debatiendo desde el punto de vista familiar de un paciente y como comunicador finalmente, que aquí hay una falencia que no estamos cubriendo como sociedad. Yo no estoy haciendo un cargo tampoco a la administración de turno, porque como estamos en épocas electorales empiezan las sospechas, y antes que alguien empiece a cuestionarse quién soy y de dónde vengo, yo tengo 30 años de periodismo, yo trabajé durante 15 años en los medios de Miramar y estoy jubilado por invalidez del municipio de General Alvarado, así que no puedo acceder a ningún cargo electivo ni puedo candidatearme a nada. Para que quede claro, para que quede claro, no estoy, y tampoco haría la canallada de usar la muerte de mi esposa para lucrar políticamente. Lo que estoy señalando puntualmente es una falla que yo detecto. Bienvenida toda idea superadora, bienvenido todo debate. Lo que yo quiero es crear conciencia. Lo que yo estoy buscando es crear conciencia de que alguien se ocupe. Respondiendo finalmente a la última parte de tu pregunta, un comunicador que tiene estrecha vinculación con la administración municipal se comunica conmigo y me dice que el señor intendente municipal tiene intenciones de crear esa sala, tiene intenciones de hacer algo al respecto. Entonces ahí yo refuerzo la carta, hago el pedido formal por nota, me dirijo a todos los bloques, al presidente del Honorable Consejo Deliberante y termino usando la banca 16. Pero también he llegado hasta la gobernación y también he llegado a los candidatos nacionales, al equipo de Sergio Massa, al equipo de Macri, al equipo de Stolbizer. He hablado con muchísima gente, porque uno a través de los años va adquiriendo contactos a través de los medios de comunicación. Tenés teléfono, Facebook, un montón de herramientas ahora para inmediatamente ponerte en contacto con alguien y enterarlo de esta problemática. Por ejemplo, a mí me parece un absurdo. Tenemos cuidados paliativos, pero no tenemos centros de internación de cuidados paliativos. ¿Cuesta tanto hacerlos? El gobernador Scioli, por ejemplo, estableció los famosos UPA, un nombre bastante curioso, ¿no? La unidad de pronta atención para accidentes viales, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer las unidades de atención Cuidarte? Una en Mar del Plata con 20 camas para la región, otra en Dolores, otra en Balcarce, otra en Tandil. Esto yendo a otro plano, ¿entendés? Es una cuestión de voluntad y de gestión política. Pero ahora lo que yo estoy pidiendo es, por favor, tenemos una gran cantidad de pacientes oncológicos. No sabemos en qué estado están. No tenemos una sala habilitada en el hospital para pacientes terminales y no tenemos
¿cómo te puedo decir? Una conducta, un protocolo, esa es la palabra. No tenemos un protocolo establecido en el hospital municipal para este tipo de pacientes. Y como mi esposa fue el primero y yo fui el que, hablando en criollo, pataleó, es por eso que estoy pidiendo, por muchas otras razones además, que esa sala se cree que lleve el nombre de mi esposa. Pero hace falta esto, porque la gente está sin herramientas y como te dije al principio, no hay cuestiones pequeñas en materia de cáncer, todo es dificultoso, todo es oneroso y lo tenés que hacer en un estado de desesperación absoluta, hay una invisibilidad con respecto a la problemática. ¿Hay estadísticas sobre, porque como decías vos, ¿no? La palabra cáncer por ahí se evita muchísimo, pero todos tenemos algún conocido, familiar, alguien que nos toca por algún lado que ha tenido cáncer, a veces con un buen pronóstico, otras veces no. Pero la pregunta que yo te quería hacer es, ¿vos te encontraste con estadísticas? ¿Se generan estadísticas? ¿Sabemos de cuánta gente estamos hablando que está pasando por esta situación? No. Por eso yo pedí en la Banca del Pueblo que se dé intervención al Departamento de Estadísticas del Hospital. Vos sabés que tenemos un Departamento de Estadísticas del Hospital. El Departamento de Estadísticas del Hospital es justamente el que se encarga de llevar adelante el índice de mortalidad de lo que vos quieras, infantil, adultos, el que te da, por ejemplo, de qué se enferma nuestra gente, cuál es la problemática de mayor incidencia dentro del hospital, si los accidentes viales, si, por ejemplo, una peritonitis o cáncer o lo que sea. Ellos a través del relevamiento de historias clínicas te van elaborando una estadística que te dice qué es lo que te permite a vos en definitiva hacer una gestión de salud. Claro. Exacto. Si vos no le das al Departamento de Estadísticas relevancia, no podés saber cómo gastar los recursos que estás gastando o enterarte si los estás gastando mal. Eso sería interesantísimo, Alejandro, vos que trabajás con estadísticas también, de poder llegar a eso, ¿no? Sí, ya. Sí, bueno, como dice Daniel, a partir de ahí surgen las políticas públicas en cuanto a salud, ¿no? Pero por supuesto, si vos no elaborás estadística, no sabés cómo gastar y en dónde gastar. O enterarte si estás gastando mal. Por ejemplo, estoy gastando un montón de plata en, ponele, gastroenterología y resulta que lo necesito en traumatología, que lo necesito en cardiología o lo necesito en oncología. Ese tipo, para decirlo burdamente, ¿no? Para que la gente lo entienda, es imprescindible que funcione un equipo interdisciplinario, porque como te decía al principio, si yo no sé cuántos pacientes tengo y cuál es su índice de mortalidad y en qué estadio están, no puedo saber cuántas camas necesito. Mirá qué básico. Por ahí con una cama me sobra, por ahí necesito 10, por ahí necesito 5. Pero es fundamental que el Departamento de Estadísticas tenga una relevancia que hoy por hoy lamentablemente no tiene, y que tiene muchos profesionales capacitados dentro del hospital que hacen un trabajo invisible porque nadie se entera. Nosotros no, yo lo dije, vos estuviste presente, María, diga, ¿alguna vez bajó alguien del Departamento de Estadísticas al recinto del Consejo a brindar un informe? O sea, sabemos que esta administración municipal muchas veces ha dicho que gasta muchísimo dinero en salud y además pagamos una tasa de salud. Bueno, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos gastando, apuntando a donde debemos? Yo escuché hoy al intendente municipal en una grabación decir que ha nombrado un nuevo director porque, entre otras cosas, quería poner orden en el hospital. Bueno, bienvenido, o sea, se está reconociendo que hay algunas cositas que no están marchando bien. O sea, pero necesitamos la formación de un equipo interdisciplinario en todos los ámbitos del hospital. Somos la ciudad de los niños y no tenemos un servicio de pediatría. Hace mucho tiempo. En estos 3 meses yo he visto al mismísimo secretario de salud hacer guardias pediátricas. El mismo director del hospital haciendo guardias. A mí me genera un cierto resquemor porque el director del hospital, en mi opinión, por ahí estoy muy equivocado, no puede estar haciendo guardias, porque eso le impide dedicarse a la función para la cual fue designado, que es el ámbito macro del hospital. Tampoco me parece que estamos viendo la relevancia del administrador del hospital, que es el brazo derecho del director, porque el director puede ser muy buen profesional de la medicina, pero puede ser un desastre en economía, compra de insumos o administración o pago proveedores. No puede ser Superman. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ajustar. Daniel, ¿has estado reunido después de ocupar la banca del pueblo con algún partido, con gente, con el intendente, con funcionarios? No, ninguno me ha recibido. ¿Has pedido? El intendente le he pedido que me reciba audiencia antes del fallecimiento de mi esposa y después, y no me ha recibido.
De los concejales he recibido felicitaciones por mi presentación en la banca, pero nada más, a excepción de 2 personas. Mariela Clemente, que me dijo que iba a impulsar un proyecto para la creación de esto que estoy pidiendo, de cuidados paliativos, y Alejandra Carli, que también me dijo que se iba a interesar en el tema e iba a presentar un proyecto en tal sentido o apoyar esta moción. Y bueno, el día de la banca, el presidente del Honorable Consejo dijo que iba a volcar mis dichos a un expediente para que esto se lleve adelante. Y como ya te dije antes, sé a través de un comunicador que el intendente tiene intenciones de hacer algo al respecto. Bien, pero puntualmente ninguna persona después de la presentación me convocó a una reunión para decirme: señor, ¿por qué usted está pidiendo esto? ¿Qué le pasó? Puntualmente, cara a cara, nadie. María, vos sabés que a veces lastimosamente tenemos que encontrarnos con historias como las que plantea Daniel, como las que le ha tocado vivir a él, a su hijo, para luego darnos cuenta de la parte humana de todo este trasfondo, que en realidad podría solucionarse con medidas de parte de la función política. A veces encontramos cuando los candidatos o mismo los funcionarios públicos quieren solucionar algo, inmediatamente hay una solución. Bueno, en el caso de las enfermedades no hay tiempo para esperar, son cuestiones que tienen que ser solucionadas no mañana, sino ayer tendría que haber estado solucionadas, y entonces pongamos por lo menos hoy un granito de arena para una solución en el caso de la gente que está sufriendo, ¿no? Como nos comentaba Daniel, son historias humanas que a veces uno las transforma en una sala de cuidados paliativos, pero detrás de eso hay todo un trasfondo emocional, un trasfondo que tiene que ver con familiares, amigos que sufren, más allá del paciente por lo que está pasando, ¿no? Quizá lo que desde nuestro espacio podemos hacer, y Daniel como comunicador también, es poner en conocimiento a la sociedad y hacer un llamado de atención a aquellos que pueden tomar la decisión para que finalmente esta unidad de cuidados paliativos pueda estar en nuestro hospital y pueda darle un poco de aliciente a gente que está pasando por momentos realmente difíciles y en muchos casos situaciones invisibles para nosotros, que toman magnitud cuando tenemos el testimonio realmente valiente, ¿no?, de Daniel, que pese al dolor de haber perdido a su querida esposa, en realidad transforma esto en algo positivo para un montón de gente que todavía está acá con nosotros y debería tener un cuidado especial, ¿no? Sí, Ale, nuestro compromiso también, Daniel, de seguir hablando del tema y que no quede cajoneado, como decimos siempre, ¿no? Como a veces pasa con algunos expedientes que son expedientes importantes y que de pronto nadie, una vez que se leen, nadie más habla de ellos. Fundamentalmente que no se convierta en un eslogan vacío, una promesa de campaña. Exactamente. Vos dijiste que ibas a cerrar con 3 conclusiones. Sí, mira, brevemente, porque estamos cortos de tiempo. Para demostrar que yo no estoy hablando por hablar, que hay un material base. Este informe, que está elaborado por médicos del Hospital Udaondo, por la Federación Médica de Buenos Aires y por la Asociación de Medicina Preventiva y Cuidados Paliativos de la Argentina, hace un relevamiento de todo lo que hay y no hay en cuidados paliativos y llega a algunas conclusiones. Por ejemplo, dice: los cuidados paliativos no están integrados en la red sociosanitaria nacional. Se calcula que menos del 10% de la población con cáncer avanzado accede a cuidados paliativos. Esto es tremendo. Sí. A nivel país está diciendo los mismos médicos que menos del 10% de los pacientes con cáncer avanzados acceden a cuidados paliativos y que no está integrado en la red sociosanitaria. Además, los cuidados paliativos no están incluidos en el presupuesto nacional de salud y por lo tanto no tienen fondos para su desarrollo. Eso es a nivel nación. A nivel nación. A nivel nación. Y para no, porque podríamos estar, porque esto tiene 25 páginas, te voy a simplemente, si vos me lo permitís. Sí, por supuesto. Las conclusiones finales, donde dice debilidades y amenazas. Las debilidades identificadas fueron recursos insuficientes y reducido interés para la investigación, poca producción de investigación colaborativa y de trabajos en redes formales, pocos servicios y profesionales con dedicación exclusiva, falta de inclusión sistemática de cuidados paliativos en el pregrado, es decir, en la carrera de medicina, porque es un posgrado. Sí. Falta de un directorio completo y actualizado de equipos y prestadores de cuidados paliativos a nivel nacional.
interés, y esto es muy importante, aún débil de la industria farmacéutica sobre medicamentos para cuidados paliativos en el país. Escasa integración de los cuidados paliativos en las redes sociosanitarias. Y finalmente, las amenazas identificadas. Limitaciones presupuestarias en las instituciones públicas y en los distintos subsectores a nivel nacional, municipal o provincial. Bajos salarios generales para una tarea de mucho esfuerzo que genera necesidad de multiempleo. Es decir, personas que hacen un trabajo de excesivo estrés, de múltiple tarea, con un sueldo muy por debajo de las capacidades requeridas. Riesgo de lo que se llama en inglés burnout, es decir, quemados, por falta de presupuesto en las instituciones públicas, es decir, personal y situaciones sanitarias que no llegan a cumplir su objetivo por justamente todo esto que estamos describiendo. Se queman, tanto el profesional, como el enfermero, como el paciente, como el que lleva a cabo la política, como trata de llevar a cabo la política sanitaria. Corporaciones interesadas en otros fines que atentan contra el cuidado paliativo. Vos fijate, esta frase es terrible. Corporaciones que atentan contra los cuidados paliativos. Lo está diciendo médicos a nivel nacional. Finalmente, la lentitud de nombramientos en el área de salud pública y la burocracia para generar cambios en los desactualizados organigramas institucionales que tienen más de 20 años. Es terrible. Se me vienen muchas ideas a la mente, Ale, muchas cosas que quisiera elaborar y que no quiero largar así desde por ahí la bronca, ¿no? Que uno siente, porque nosotros hemos tenido testimonios acá en el programa de gente que le falta la medicación, que no llega, de las maniobras que a veces tienen que hacer en el hospital para poder juntar la medicación para que la gente pueda llevársela a su casa antes de hacerse la quimioterapia. Exacto. Hay un montón de cosas que entran a tallar acá, ¿no? Pero que no haya presupuesto para los enfermos oncológicos, para los cuidados paliativos, eso ya es gravísimo. Pero además vos sabés que la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, junto con FEMEVA y el Instituto Nacional del Cáncer, al cual yo hablé, justamente el Instituto Nacional del Cáncer fue creado para otorgar subsidios y alentar la investigación. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué no están los resultados a la vista? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Llegaste al Instituto del Cáncer? Sí. Hablé con Gabriela, que es una de las personas que se dedican a la atención para esta parte de la región. Y bueno, que me mencionó la posibilidad de los hospices y me confirmó todo lo que no había. Por ejemplo, así al pasar, para cerrar vuelo de pájaro, en el Hospital Udaondo, uno de los más conocidos de Buenos Aires, hay solamente 4 camas asignadas para cuidados paliativos que en este momento no están funcionando. Hay un subsidio otorgado para el Hospital Udaondo, pero la sala de internación está en construcción desde hace 3 años. Y en todo Capital y Gran Buenos Aires, el único hospital con cuidados paliativos tiene solamente 10 camas asignadas y es un antiguo leprosario que está en General Rodríguez. Es el Hospital Bonolino, donde no solamente hay pacientes de cáncer, sino de HIV, de lepra y tuberculosis. Tiene 8 hectáreas y solamente 10 camas. Qué vergüenza. Yo quisiera... O sea, no estoy hablando por hablar, he investigado. Yo quisiera cerrar y despedirme porque ya no tenemos tiempo. Y quisiera decir que es un placer, Alejandro, que ha sido un placer hablar con vos, Daniel, pero no me sale la palabra placer. Es un tema que realmente me duele que lo estemos tocando por el dolor que ustedes tienen, pero que se debe hablar. No lo podemos, como vos dijiste, hacerlo invisible, ¿no? Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, pero vamos a seguir con nuestros oyentes, porque tenemos 3 o 4 oyentes que son enfermos oncológicos y que seguramente nos están escuchando, que bueno, no es nuestra modalidad salir al aire cuando tenemos invitados, abrir teléfono, pero seguramente nos están ahí, Eli, Raquel, toda esa gente que nos sigue todos los días. Y quizá cuantos otros, María, que no conocemos, ¿no? Que también escuchan. Pero yo lo que con lo que me quedaría es agradecerle obviamente a Daniel y a su hijo por haber venido, habernos explicado con tanta claridad esta problemática que afecta a mucha gente, que se desconoce
Y de acá en más, bueno, escuchar a ver en qué se transforma todo esto, ¿no? Que es lo que más interesa, ¿no? Como decíamos antes, hay gente que ya no la tenemos, pero hay muchos otros que van a venir. Bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente? ¿Y en qué se va a transformar este pedido, esta banca 16 que utilizó Daniel? Y que creo que, más allá de que lo haya explicado acá bien, lo explicó muy bien el Consejo Deliberante. Y una vez que está planteado, María, ya no podemos mirar para otro lado, ¿eh? Hay que ver en qué se transforma esto de parte de políticas públicas, sea el gobierno que sea, vienen elecciones, creo que los futuros candidatos podrían perfectamente incluir esto en su plataforma política, y el gobierno de turno también tiene la oportunidad de demostrarnos que, bueno, también se interesa por aquellos que están pasando este momento tan difícil, ¿no? Que es una enfermedad oncológica, y en el caso de necesitar tratamiento paliativo. Así que, bueno, seguiremos este tema, María, Daniel, y bueno, seguramente estaremos en contacto para ver en qué se transforma todo esto, ¿no? Muy bien, yo les agradezco para cerrar la invitación y que me hayan dado tanto tiempo, sobre todo en un tema que no es fácil para tocar en radio porque es muy duro, es muy difícil de escuchar del otro lado. Así que muy agradecido por la oportunidad y bueno, a disposición para cuando ustedes gusten. Gracias a vos, Daniel, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos prácticamente para cerrar, Ale. Bien, María, volvemos enseguida. 103.5 .fm